clase. El tema de hoy van a ser dos temas, va a ser cinemática de medios continuos, que sería deformaciones, y después seguimos después del intervalo con lo que es tensiones. Así que básicamente esto es porque la primera parte de la materia es lo que se llama mecánica del continuo. Lo que es mecánica de sólidos es simplemente la parte, mecánica de medios continuos aplica a cualquier medio continuo, aplica a fluidos también, fluidos es tanto líquidos como gases. La mecánica del sólido es un pedacito de la mecánica del medio continuo, pero la teoría que estamos viendo aplica a cualquier medio que estemos estudiando. El primer ítem que vamos a ver de mecánica de medios continuos es justamente cinemática. Cinemática es todo lo que es la parte de desplazamientos, velocidades, deformación del cuerpo. Después pasamos a lo que es tensiones, la parte estática, fuerzas y tensiones. Y para la clase que viene vamos a dejar ecuaciones de balance, qué cosas se tienen que satisfacer. Por ejemplo, lo que es la ecuación de equilibrio es una ecuación de balance. La vamos a mencionar acá para vincularla con algo, pero formalmente es una ecuación de balance. Y por último, pasar a lo que son relaciones constitutivas, que las relaciones constitutivas es cómo se relacionan estas dos cosas. En realidad, ecuación constitutiva es cualquier ecuación que relaciona cualquier, lo que llaman sistemas energéticamente conjugados, así como se relaciona la deformación con la tensión, se relaciona la presión con el flujo. Entonces, ecuación constitutiva es la caracterización de este tipo de relaciones en el material. Ahora sí, cuando veamos este tema, vamos a hablar de la parte que nos importa de la relación constitutiva, que va a ser más que nada tensión de formación, un par de otras menciones, pero acá sí nos metemos únicamente para el sólido. Pero bueno, empezando lo que es deformaciones, entonces, el campo de desplazamientos es el campo que te dice cómo se desplaza, cómo se mueve un punto y cómo se mueve el sólido. Por ejemplo, si tenemos este sólido acá, este punto del sólido se desplazó un valor U. Este punto del sólido se desplazó un valor U distinto. Entonces, U es cuánto se desplaza, cuánto se mueve un punto. Asumo que me ven la camarita. Si yo agarro esta lapicera y hago esto, generé un desplazamiento. En este caso particular es un desplazamiento que es únicamente de cuerpo rígido. Este desplazamiento, como ya saben, no generó deformación. Lo que llamamos deformación es el gradiente del desplazamiento. Es decir, que si yo hago esto, no es deformación, porque como todos los puntos se desplazaron lo mismo, no hubo deformación interna del sólido. Si yo lo aprieto, ahí sí tenemos deformación. Estaría algo flexible. Por acá tenía una regla, ya me olvidé dónde está, pero usamos el librito. Ahora sí, si yo hago esto, no todos los puntos se desplazaron lo mismo, y al no haber el mismo desplazamiento en todos lados, hay una deformación, y esa deformación la vamos a calcular con el gradiente del desplazamiento. Cuando todos los puntos tienen el mismo desplazamiento, se llama desplazamiento de cuerpo rígido. Justamente porque es un único cuerpo el que deforma. Entonces, como solo U son deformaciones, solo U va a tener una consecuencia en su conjugado energético, que es de las tensiones, y va a estar asociado a lo que es la energía, que puede ser energía disponible o energía no disponible, es decir, la energía elástica o la energía plástica. Generalmente la manera que estamos acostumbrados a calcular la deformación, lo que veíamos en el grado, era básicamente la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos acá abajo, esto es R. Esa fibra que medía R pasó a medir A. Entonces hacemos A menos R dividido R, y a eso llamamos deformación. Eso para la fibra esa, pero por ejemplo la fibra esta, que también medía R, la deformación ahora de esa fibra va a ser B menos R dividido R.
Acá vamos bien, porque no sé si alguien estaba intentando hablar, se escuchó el micrófono. Si no quieren hablar, intenten mutear el micrófono, porque si no, tal vez me distrae un poco. Si quieren hablar, por favor interrumpan, porque si no, hablar solo es un poco aburrido. Pero bueno, ahora lo que deberían preguntarse es, ¿por qué estamos dividiendo por la longitud inicial? ¿Por qué no dividimos por la longitud final? Y es básicamente porque esta manera de definir deformación de esta forma tan trivial es una aproximación que solo es válida para pequeñas deformaciones. Si la deformación es pequeña, R y A es casi lo mismo, entonces dividir por R o dividir por A no nos cambia. Y la deformación, nunca lo decimos, pero si esta deformación la definimos de esta manera, está asociada a la deformación que sufre esto para ir acá, pero no es lo mismo que la deformación que sufre esto para ir acá. Y lo que vamos a ver en esta clase es un poco más la formalidad de todo esto. Vamos a ver la versión completa y complicada de forma reducida, para después ver cómo se simplificó para llegar a lo que conocían de grado. Entonces arrancamos con un cuerpo, y esto acá es nuestro cuerpo B. Es un medio continuo, y medio continuo es lo que dice la palabra, es algún objeto, algún medio que no tenga ningún tipo de discontinuidad. Es todo un medio homogéneo, es el mismo material y no hay ningún lugar vacío. Si agarramos este medio, tiene puntos, agarramos un punto cualquiera, por ejemplo el punto P0, y en el punto P0 podemos poner un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas está asociado a este punto en este espacio. Por otro lado, al punto este, al objeto este, lo puedo referenciar a otro sistema de coordenadas, que es el sistema global, y este sistema global está fuera del espacio, o sea, fuera del espacio, fuera del continuo, y se llama global porque este sistema global va a ser siempre el mismo. Y, por ejemplo, la posición del punto P0 en coordenadas globales es lo que llamamos acá el vector Z0. Esto es el vector posición, y todos estos ceros van a ser porque esto de acá es nuestro continuo en el tiempo 0. Cierto tiempo después, por alguna razón, puede ser tensiones, pueden ser fuerzas, pueden ser temperatura, puede ser un efecto simplemente viscoso, un efecto del tiempo. Por alguna razón, que todavía no nos importa, porque estamos simplemente en la cinemática, esto sufre una transformación. Esta transformación la llamamos phi de t, que hace que en el tiempo t, ahora este cuerpo tenga otra forma. Y acá yo me olvidé de llamarlo. Y entonces el punto P en el tiempo t se movió y está en otra posición, y no solo se movió el punto, sino que se deformó el cuerpo. Si se deformó el cuerpo, el espacio es otro. Entonces, las coordenadas de este punto, que era el mismo punto pero un tiempo después, el sistema de coordenadas es distinto. Estos ejes 1 y 2 en el tiempo t son distintos a estos ejes en el tiempo 0. Es el mismo punto, eran como que los mismos ejes iniciales, pero sufrieron un cambio que nos daba esta transformación phi. Entonces, tenemos un cuerpo B en el tiempo t igual a 0, y en el tiempo inicial, este cuerpo, este sistema se llama configuración material o configuración de referencia. ¿Por qué de referencia? Porque justamente a la cual vamos a referirnos cuando hablamos del cuerpo. Después de la transformación, el cuerpo B, ahora en el tiempo t, se deformó, y esta configuración la vamos a llamar configuración espacial. Entonces, como dijimos antes, esto de acá era las coordenadas del punto en coordenadas globales del punto inicial. Y ahora, después de esta transformación, de esta deformación, esta es la coordenada del punto, del mismo punto, pero en el tiempo
T, y justamente esta traslación es lo que llamamos el desplazamiento en T. O sea, es lo que desplaza, el desplazamiento que sufrió el punto entre el tiempo 0 y el tiempo T. ¿Acá vamos bien? Si no, vayan haciendo preguntas en el chat, voy contestando a medida que las hacen, y si quieren interrumpir, interrumpan, como ya dije antes. Bien, ahora, lo importante de todo esto es que este vector, que es el vector desplazamiento, lo podemos referenciar a este sistema de coordenadas, o lo podemos referenciar a este sistema de coordenadas. Y son sistemas distintos, totalmente distintos, y si algo hago referencia a un tensor en estas coordenadas, no puedo operar con tensores en estas coordenadas en T, con tensores en estas coordenadas en CD. Son espacios distintos y no puedo hacer operaciones entre espacios distintos. Entonces tengo que elegir si hago referencia a el vector en coordenadas finales o en coordenadas iniciales. Esto es algo que nunca antes tuvieron que tener cuidado, porque si las informaciones son pequeñas, esto y esto es prácticamente lo mismo, pero si las informaciones no son pequeñas, son espacios distintos, son coordenadas distintas. Bien, para expandir un poco en el tema ese, así como el vector U lo puedo hacer referenciar al tiempo en T o el tiempo en 0, es lo mismo con cualquier otro vector que tenga. La velocidad es un tensor asociado a un punto, y esta velocidad la puedo escribir referenciada a coordenadas en T, o escribir en coordenadas referenciadas en 0. Cuando yo lo referencio a el tiempo a la coordenada en T, o sea, cuando yo hago referencia a la posición en el tiempo final, se llama descripción euleriana, y es algo que estoy haciendo referencia a un punto del espacio. Las configuraciones eulerianas se usan mucho más en fluidos. Por ejemplo, esto de acá es un flujo de fluidos, que este fluido está haciendo un flujo de esta manera. Los colores son las velocidades, y si yo al programa le pregunto la velocidad de este punto, no estoy preguntándole la coordenada de esa partícula, sino que estoy preguntando este punto en el espacio qué velocidad tiene, y siempre voy a preguntarle a este punto en el espacio, porque las partículas acá están fluyendo, la partícula que estaba acá va a pasar acá, y después va a seguir de viaje, y cuando yo le pregunté cuál es la velocidad de este punto, no le pregunté de la partícula, le pregunté de ese punto. Acá pasan muchas partículas, y todas esas partículas que van pasando en ese punto tienen la misma velocidad. Entonces, esto es descripción euleriana, y se usa mucho en fluidos. Cuando hago referencia a la posición inicial, se llama descripción lagrangiana, y acá sí sigo a la partícula. Como hago la referencia en el tiempo inicial, mi partícula se va a estar moviendo en el espacio, pero siempre le estoy preguntando a la velocidad de la misma partícula, y cómo va avanzando esta partícula en el tiempo. Esto se usa en sólidos, porque, por ejemplo, esto es una malla que la estiré para arriba y se deformó. Este punto fue a parar acá, y cuando le pregunto al programa cuánto se deforma este punto de la imagen que vemos atrás con colores, la deformación de este punto es la manera de preguntarle al programa cuál es la deformación de este punto, es decirle, decime la deformación que inicialmente estaba acá después de la deformación. Entonces, por eso es la velocidad en la coordenada 0, porque le pregunto al programa cuál es la deformación del punto que inicialmente estaba acá. Bien. Esto es simplemente algo importante, porque la mayoría de las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer con descripciones lagrangianas, porque es lo más útil para sólidos, pero todo esto que hacemos todo lo que escribimos en una configuración, la podemos escribir en descripciones eulerianas, es todo lo mismo, simplemente como no nos da el tiempo, voy a dar más que nada lagrangiana, porque es lo que se usa en el sonido. Bien, entonces volvemos a nuestro cuerpo inicial.
Dale. La filmina anterior, dijiste la deformación del punto. No llegué a Eh, darme cuenta o a entender, en ese caso yo lo hubiera visto como desplazamiento. ¿Por qué sería deformación y no desplazamiento? este punto de acá tiene deformación, tiene desplazamiento, tiene tensiones, tiene todo. Eh, así como dije formación, estaba hablando de forma genérica. Si quiero alguna propiedad de este punto, la propiedad de ese punto la tengo que referenciar al punto este. O sea, esto acá es lo que se desplazó el punto que inicialmente estaba acá, pero también le puedo preguntar al punto inicialmente estaba acá, cuál es tu deformación, cuál es tu velocidad, cuál es tu tensión, cuál es tu temperatura. La palabra ahí deformación la usé para usar alguna de estas opciones, pero es siempre lo mismo. O sea, este punto que inicialmente estaba acá fue a parar acá y al hacer esa transformación tuvo que tener algún tipo de traslación, de desplazamiento, de deformación, de rotación y de tensiones. Y si quiero saber esas propiedades, esos valores que tiene la partícula, se lo digo preguntándole, o sea, la partícula que inicialmente estaba acá, ¿qué le pasó? No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces estábamos en este cuerpo y esto es lo que habíamos visto antes, teníamos un cuerpo, se había deformado, hacíamos referencia al punto inicial que se desplazó acá. Esto es simplemente desplazamiento. Para ver deformaciones lo que tengo que ver es un punto diferencial, o sea, una distancia diferencial del punto inicial 0, está justamente a una distancia diferencial que es la distancia diferencial en el tiempo 0. Este mismo punto en el tiempo t va a parar a otro lugar, y ahora esta longitud es la distancia diferencial entre estos dos puntos, pero en el tiempo t. Este punto fue a parar acá, es el mismo punto después de la transformación, entonces este punto tuvo un desplazamiento, y el desplazamiento de este punto lo llamo como el desplazamiento que tuvo el punto 0, el punto P, más un diferencial de U. Y este diferencial de U justamente me va a dar una idea de la deformación, porque este diferencial de U me dice la diferencia que tiene esta longitud en el tiempo final respecto a la longitud que tenía en el tiempo inicial. Esto va a estar asociado a la deformación, entonces borramos todo el resto de las cosas y intentamos ver cómo calcular este diferencial de U. Como ya sabemos, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Esto lo vemos como vectores, o sea, si yo hago el z en 0 más el u, me da justamente el z en t, que es esto, que debería ser más o menos trivial. Y podemos hacer lo mismo con ahora los puntos a una distancia diferencial, y vemos que el z en 0 más el diferencial en 0 más el u en t más el diferencial de u, que fue todo esto, es igual a el diferencial en t más la posición en t, que es lo que escribimos acá arriba. La suma de esto más esto es igual a la suma de esto más esto. ¿Vamos bien hasta ahora? Asumo que sí. Si estoy yendo muy rápido, avísenme. Con el PowerPoint, como si está todo dibujado, uno tiene la tendencia a tal vez avanzar más rápido de lo que uno debería. Así que si no entienden, si quieren que baje un toque la velocidad, vayan avisando que podemos ir más lento. Muy bien. Bien. Como dijimos antes, nuestro objetivo era calcular el diferencial de U, que era este pedacito. Si reemplazamos esto acá abajo, podemos despejar que el diferencial de U es igual a la resta de los diferenciales. Lo cual tiene sentido, pero que tenga sentido no quiere decir que tenga que ser así.
Entonces podemos ver que efectivamente el diferencial de u lo podemos calcular como el diferencial en la posición t menos el diferencial en la posición 0. Y ahora tenemos que ver, bueno, esto por... entonces el diferencial de u justamente me da la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, que era algo que podíamos adivinar, pero que ahora que podemos decir que prácticamente demostramos. Todas estas demostraciones no son demostraciones formales, pero algo son. Por otro lado, pasamos a lo que es cómo se calcula un diferencial, y acá esto que escribí ahí, no sé si tal vez no se acuerdan de matemática, pero si yo tengo el diferencial de f, y ese f es cualquier cosa, el diferencial de f lo calculo como la derivada de f con respecto a x por diferencial de x más la derivada de f respecto a y por diferencial y más lo mismo con z si tengo un z. Eso que escribí acá abajo, en esa letra horrible, pero así se escribe en una computadora, es la manera que se define un diferencial. Un diferencial es la derivada de el f respecto a todas las variables de f por el diferencial de esas variables. Haciendo esto mismo, que es, o sea, esto que es cómo se calculan diferenciales, para el caso de u, estoy haciendo lo mismo, pero ahora el diferencial de u es la derivada de u con respecto a z1, porque no tengo x y z, sino que tengo z1 y 2, por el diferencial de z en 1, más la derivada de u respecto al z2 por el diferencial de z2. Y hay que recordar que u no es un escalar, u es un vector, y al ser un vector en realidad es un tensor de primer orden. Entonces lo que tengo que ver es que el diferencial de este tensor de primer orden es la derivada del desplazamiento, que es un tensor, respecto a una coordenada por el diferencial de esa coordenada. Entonces, ahora sí, como esto es un tensor, lo podemos escribir esto mismo en notación tensorial, y tenemos que el diferencial de u es la derivada de u. Y acá voy a hacer un paréntesis porque si no, no se entiende. O sea, hay que recordar que u es uj por ej. Eso es lo que vimos en la clase pasada de cómo escribir un vector u, componente y base. Entonces, la derivada de esto mismo respecto a z es la derivada de esta parte con respecto a z, porque esta parte no depende la base no es función de z1 y 2, el desplazamiento sí es función de z1 y 2. Si no se entiende algo de esto y no les parece obvio, pregúntenme por qué. Pero el desplazamiento es función de z y esto no. Entonces cuando yo derivo el vector u, lo que tengo que hacer es derivar la componente con respecto a z por este mismo diferencial de z por la base, porque tengo que estar multiplicando la base. Esto que acá es una sumatoria de dos términos, usando notación indicial, es esto acá, y la sumatoria está implícita en los dos índices que se repiten. Porque ustedes, la sumatoria del u con respecto a z1 por diferencial de z1, más la derivada del u con respecto a z2 por el diferencial del z2. No sé si esto no se está entendiendo nada, y no están preguntando por ese aspecto, o se está entendiendo todo, y yo simplemente me imagino que es algo complicado y tal vez no lo es. Pero bueno, el diferencial de u, entonces esta misma cuenta en notación tensorial, lo escribo de esta manera. Y esto se suele escribir de esta manera. O sea, cuando yo tengo la derivada con respecto a la coordenada y, por tema de notación, se suele poner como coma y. Es decir, la derivada de f con respecto a x
se suele escribir como f, x. Entonces, la derivada de uj con respecto a z en i se suele escribir como uj, i. Esto acá es un tensor de orden 1. Esto acá es un tensor de orden 1, pero si vemos esto de acá son componentes de un tensor de segundo orden, porque tiene dos índices, y son las componentes del tensor gradiente de desplazamiento. Y esto es, voy a escribir esto mismo de vuelta. La componente que estoy escribiendo yo era u de j, i. Y estos son, entonces, la derivada de uj, un j que me salió mal, uj con respecto a zi, y esto entonces son, si lo quiero escribir como componentes de un tensor, son las componentes de un tensor donde tengo como primer componente la derivada de u1 con respecto a z1, y después la derivada de u1 con respecto a z2. ¿Estoy ordenando bien? Sí. Y después la derivada de u1 con respecto a z3, si estamos en 3D, y después acá abajo lo mismo con u2 y u3, o sea, esto es con u2 y esto es con u3, y esto de acá es un tensor de segundo orden, que justamente es el gradiente de u. Y esto lo vimos la clase pasada. Debería estar en las filminas de la clase pasada. El gradiente de un tensor de primer orden es justamente esto de acá. Y ahora sí, volviendo al anterior. Entonces, las componentes, esas son las componentes del tensor gradiente de desplazamiento. Y esto de acá es justamente una medida de deformación. Y digo medida de deformación porque no es el tensor de deformaciones, pero claramente es algo que nos indica deformaciones y es una manera que podemos hablar de las deformaciones de nuestro cuerpo. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Veamos lo mismo, pero con más formalismo todavía. Lo que conté recién es una manera entendible de hacer todo esto. Mientras más formal se vuelve, no necesariamente es más complicado, es simplemente hay menos justificación física. Porque cuando se define esto de forma correcta, de forma matemáticamente correcta, no importa la física, importa la matemática, y las cosas se empiezan a postular medio que porque sí. Justamente la postulación es yo decido que sea de esta manera, y después esas postulaciones tienen sentido, pero no requieren de sentido para poder ser postuladas. Pero bueno, si van a un libro más tradicional, no, al revés. Si van a un libro clásico, encuentran lo que dije antes. Si van a un libro más moderno, más formal, es directamente el desplazamiento se define de esta manera, y este desplazamiento lo voy a referir a coordenadas iniciales, es decir, voy a hacer una descripción lagrangiana del desplazamiento, y vemos que este desplazamiento no es deformación. La deformación está asociada al gradiente del desplazamiento, entonces, siguiendo este mismo enfoque lagrangiano, le calculo el gradiente al tensor U, y así como el tensor lo refiero a coordenadas iniciales, el gradiente lo tengo que referir a coordenadas iniciales, porque el gradiente es la derivada respecto a las coordenadas, y las coordenadas en el espacio transformado no son las mismas que las coordenadas en el espacio inicial. Y por esto digo más formalismo. Cuando hacemos las cosas bien y formal, tenemos que poner bien claro respecto a qué coordenadas vamos a hablar con cada cosa. Para poder derivar esto respecto a coordenadas iniciales, tengo que escribir esto, obviamente, en coordenadas iniciales. No puedo sumar peras con bananas.
Entonces, escribo esto en Lagrangiano, hago el gradiente Lagrangiano de U, y digo, de forma casi postulada, que esto es una medida de deformación. Y ahora sí, me ahorro todos los x ceros, porque sabemos que estamos siempre, todo está referido al x en cero. Esto es una medida de deformación y se postula de una. Y ahora veamos qué son estas dos cosas. Vemos que esto es una medida de deformación, y si derivo esto, me va a dar un tensor de segundo orden, que voy a llamar f, y si derivo esto, me va a dar el tensor identidad. Porque lo que estoy haciendo acá es derivar la posición en cero, en coordenadas en cero, y derivarlas respecto a las mismas coordenadas en cero. Es decir, estoy como derivando las coordenadas respecto a las coordenadas, porque estas son las coordenadas en cero respecto a los ejes coordenados en cero. Esto, por lo tanto, me da la identidad, y yo derivo x respecto a x me da 1, y hago esta cosa, ese mismo x respecto a x que es igual a 1, el gradiente de las coordenadas iniciales es la identidad. Entonces, esto es la identidad, y esto es un vector, perdón, un tensor de segundo orden, que a este señor se lo llama tensor gradiente de deformación, y a este ya habíamos visto antes que se llamaba tensor derivada de los desplazamientos, que era el gradiente de U. Este señor, que era esto de acá, es decir, el gradiente del vector posición, se define justamente como la derivada de las posiciones finales respecto a las posiciones iniciales. Esto de acá es la posición final respecto a las coordenadas iniciales. Entonces el vector f es la derivada del diferencial en el tiempo t respecto a la derivada en el tiempo 0. Esto de acá es mucho formalismo que no les voy a exigir y no es tan necesario que entiendan, pero me parecía importante darlo para que sepan la realidad del asunto, porque cuando se meten bien en lo que es mecánica del continuo, se escribe de esta manera, y se va a escribir todo respecto al tensor gradiente de deformación. Y acá es cuando empecé a adecuar la materia, por lo que vi apuntes anteriores, Tomás daba lo que vimos antes, y yo le agregué este pedacito, porque si alguien quiere empezar a ir un poco más allá de lo que estamos viendo, tienen que empezar a estudiar este tipo de cuestiones, y todo lo que es grandes deformaciones se va a referir a esto, que es otra medida de deformación, porque claramente si esto es una medida de deformación, y esto es la diferencia entre esto y una identidad, esto es una buena medida de deformación, e inclusive es una mejor medida, porque cuando yo tengo este bicho acá, tengo metido cosas que no son deformaciones de por sí. Pero bueno, esto es una medida de deformación, y podemos hablar de la deformación hablando de esto. Esto es una medida de deformación, y podemos hablar de la deformación hablando de esto. Como quedan 3 minutos, generamos un corte. Como dije antes, vuelvan a unirse inmediatamente. O sea, cierro esto y seguimos con la clase. Y seguimos. Entonces, esto es una medida de formación. Hay gente que con esto les es suficiente y trabaja con esto. Para hacerlo más formal requerimos definir el tensor gradiente de formación, y vamos a seguir un poco más con el formalismo correcto de todo el tema de cinemática de medios continuos. Entonces, estos son medidas de deformación, pero no son, no es el tensor de deformaciones que todos conocen. Para ver lo que es deformaciones específicas y ir un poco a lo que sí estamos más acostumbrados, otra manera de definir deformación es justamente calcular la diferencia entre los cuadrados de los elementos diferenciales, que se llaman elementos de línea. ¿Por qué los cuadrados? Porque si yo quiero saber la longitud de esta recta, es la raíz cuadrada del cuadrado del vector por el vector,
Es decir, acuérdense que estos son todos tensores de primer orden, que son vectores, y si yo quiero ver el módulo de B, que es su longitud, hago B por B, raíz. Esto no es algo absurdo, porque B, o sea, es B por B, raíz. Como el tema de la raíz no es lo más alegre, una medida de deformación es justamente la diferencia entre los cuadrados de los elementos. Entonces, esto por esto me da una idea de la longitud del vector posición 1, perdón, sí, el elemento de línea 1 en el tiempo t, y esto por esto me da una idea de la longitud del elemento de línea 1 en el tiempo 0. Y la diferencia entre esa longitud, digamos, que no es longitud, pero está relacionado, la diferencia entre esta medida y esta medida es una medida de cuánto se deformó ese elemento de línea. Esto que escribí para una línea respecto a su línea se puede generalizar a cualquier cosa. Entonces, cuánto se deforma este elemento de línea, puedo decirlo justamente como este por este, para ver cuánto es la longitud de esto en el tiempo final, menos este por esto, y eso me dice cuánto se deformó este vector de línea. Pero eso me está diciendo cuánto se deforma esto en su dirección, porque estoy midiendo su longitud. Las deformaciones no están limitadas a sus direcciones, entonces lo que puedo medir también es cuánto se deforma este elemento de línea respecto a este elemento de línea, y para hacer eso simplemente veo cuál es el producto entre estos elementos en el tiempo final, es decir, esto por esto, menos el producto de los elementos de línea en el tiempo final. Esto por esto. Y esta diferencia es una medida de formación de cuánto se deforman estos dos ejes en su vector, en su posición inicial, respecto a esos mismos dos ejes en el tiempo final. Entonces vamos a ver justamente cómo calcular esta diferencia. Y en la filmina anterior habíamos visto que f era la derivada, este vector f, que es el gradiente de deformaciones, era justamente la derivada del diferencial de x en el tiempo t respecto a la derivada del diferencial de x en el tiempo 0. Voy a escribirlo porque si no, no queda tan claro. O sea, en la filmina anterior habíamos visto esto, donde todo esto es la derivada de un tensor de primer orden respecto a un tensor de primer orden. Eso mismo lo puedo escribir de esta manera. Es como estar pasando el diferencial al otro lado. Eso está mal dicho y por eso no quería decirlo. Matemáticamente está mal dicho, pero bueno, esto mismo quiere decir esto mismo. Y esto mismo lo puedo escribir de esta manera si transpongo el tensor f. El tensor f no es simétrico, entonces sí es importante transponer. Bueno, recordando esto mismo, si yo reemplazo esto acá y esto acá, llegamos a que esta cuenta se escribe de esta manera. Esto tal vez debería haber ido de a poco. Igual lo expliqué mal, así que voy de vuelta. Lo que estoy haciendo es esto de acá, lo voy a escribir como 0 diferencial de x1 por f traspuesta. Esto de acá lo voy a escribir como f por 0 diferencial de x2. No sé si se entiende la letra. Medio difícil de escribir con poco espacio. Pero no, estoy haciendo esto mismo. El diferencial en el tiempo t es el diferencial en el tiempo 0 por f traspuesta, que es lo que escribí acá. Esto es f por el diferencial en el tiempo 0,
que es lo que escribí acá, esto es igual a esto. Entonces, reemplazo esto por esto, y después tengo entonces que este pedazo de acá es diferencial, f traspuesta por f, diferencial, menos los mismos diferenciales, y por lo tanto, agrupando, saco este, se agrupa con este de este lado, el diferencial de x1 en el tiempo 0, por f traspuesta por f menos la identidad. Si yo acá dentro, ahí dentro, puedo meter perfectamente la identidad y no me cambia la cuenta. Entonces, lo que llegamos es que es f traspuesta por f menos la identidad, esta misma cuenta la escribo de esta manera, y a este señor de acá, a ese corchete, es lo que llamé epsilon, es un tensor de segundo orden, esto es lo que llamé un medio de epsilon, epsilon por 2, digamos, y llegamos a esto de acá, y vemos que esto de acá, que me estaba dando una idea de cuánto se formaba el cuerpo, es decir, la posición final menos la posición inicial, la puedo referenciar a el producto de esto es más o menos la longitud inicial por una deformación. Y ahora, si me permiten, puedo borrar todo lo que escribí. Bien, asumo que sí, a la falta de respuesta. Esto de acá es equivalente más o menos a la longitud final. Esto de acá es equivalente más o menos a la longitud inicial. Y esto le vale a algo que es 2 veces epsilon por algo que es más o menos equivalente, está mal dicho, pero relacionado a la longitud inicial. Y vemos que esto empieza a tener la pinta de lo que ustedes conocían como deformaciones, las diferencias entre longitudes dividido una longitud inicial. Es exactamente lo mismo, porque estos no son longitudes, pero están relacionadas a las longitudes. Entonces, ese tensor F es el tensor que se conoce como el tensor de deformaciones de Green-Lagrange. Y no lo dije antes porque, para no confundirlo, pero todo lo que estamos viendo estaba referenciado justamente a las coordenadas iniciales. Y lo que escribí recién era que estamos definiendo más o menos a la deformación como la diferencia entre longitudes dividido una longitud inicial o algo relacionado a la longitud inicial, porque justamente estaba en una descripción lagrangiana, y si estaba en una descripción lagrangiana lo relaciono siempre a las coordenadas iniciales. Te hago una consulta, discúlpame. ¿Por qué lo llamás 2 epsilon a f traspuesta por f menos la ahí? Por postulación. O sea, ya hago la cuenta, todo tiene sentido, y ese corchete se llama 2 epsilon porque el señor Lagrange decidió que de esa manera quiere definir su tensor de deformaciones. Tu pregunta es por qué es el 2. ¿Tu pregunta es por el 2 o...? Sí, sí, exacto. ¿Por qué 2 que te queda ahí justito? En principio es un capricho, es una postulación, vamos a ver que tiene sentido. Pero en principio se postula de esa manera. El señor que definió este tensor de deformaciones, hay muchos tensores de deformaciones, decidió que va un 2 ahí. Tiene sentido porque justamente como no estás tomando la raíz, estás tomando como... en vez de tomar el módulo, estás tomando el producto del módulo. Entonces se ajusta de esa manera. Pero en principio es el 2 se postula. Y hay gente que, gente más matemática, que justamente se pregunta lo mismo que vos, y como que le molesta que hayan agregado un 2, porque les parece innecesario. Es innecesario en cuanto a la matemática, tiene sentido físico. Porque si no, las deformaciones no te dan lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar deformación. Perfecto, muchas gracias.
y esto va a pasar bastante cuando comparemos lo que es teoría de lo que es algo normal. Bien, esto es el tensor de deformaciones de Green-Lagrange, y es la manera que se escribe las deformaciones cuando tenemos problemas de grandes deformaciones. Estudiemos un poco más al tensor este, y hace un par de filminas habíamos visto que el gradiente del desplazamiento era f menos i, por lo tanto f es el gradiente de u más i, simplemente pasé la identidad al otro lado, y voy a reemplazar en lo que era mi tensor de deformaciones esta cuentita de acá. Entonces, acá arriba, en f traspuesta, reemplazo la traspuesta de esto, y en f reemplazo esto, y empiezo a operar. Entonces, la traspuesta, para hacer esto por esto, me termina quedando la traspuesta de u por u, que es lo que tengo ahí a la derecha, más la traspuesta del gradiente de u por la identidad, más la identidad traspuesta, que es igual a la identidad por el gradiente de u, más la identidad por la identidad, y finalmente menos la identidad, que es esta cuentita que tenemos acá. Si agrupamos eso, llegamos a esta expresión, que el tensor de deformaciones de Green-Lagrange es un medio de, esto está mal escrito, esto debería ser un por, se los corrijo cuando subo la versión corregida y con las cosas corregidas, este es un por, pero bueno, es un medio de gradiente de u por gradiente de u traspuesto, más gradiente de u traspuesto por gradiente de u. Que si reemplazamos esto en notación indicial es esta expresión de acá. No estaba bien esto, no es un por, me equivoqué yo, mil disculpas. Déjenme revisar si lo hice bien. Estoy haciendo las filminas apurados, entonces puede tener un error, pero creo que esto estaba bien. No, sí está bien, está bien. Simplemente lo reordené. Esto de acá, la identidad por el gradiente de u es igual al gradiente de u. Esto de acá es la traspuesta del gradiente de u por la identidad. Y esto de acá es esto. Así que esto está bien. Y justamente el gradiente de u es la derivada respecto a las coordenadas. Entonces era uj derivado con respecto a i. Esto es la traspuesta de esto, entonces el j se cambia por el i, y en vez de quedarme ji, me queda ij. Y esto de acá es esto de acá, y esto de acá es esto de acá. Y si yo cambio esto, no me cambia el orden, o sea, uj, i por ui, j es igual a esto en el sentido inverso. Yo porque lo escribí al revés, tal vez no ayuda, pero ese pedacito es exactamente igual a esto. Porque esos son componentes, y las componentes, o sea, si doy vuelta a estas dos cosas, no me cambia nada. No sé si se entendió esa letra, fue medio extraña. Pero bueno, esta es la manera correcta de escribir el tensor de deformaciones, y es el mismo tensor de deformaciones que ustedes conocen, pero es el tensor de deformaciones para grandes deformaciones. Podemos notar que por cómo se definió esto, acá ya podemos ver que esto era simétrico, porque este señor de acá es simétrico. Si yo hago el producto de un tensor por su traspuesta, me queda algo simétrico, esto es simétrico, la identidad es simétrica de por sí, no solo es simétrica, es diagonal, por lo tanto este señor me queda simétrico. Todo esto es simétrico, todo esto es simétrico. Fíjense, si yo cambio todos los i por todos los j, me queda exactamente la misma cuenta. Entonces, el tensor de deformaciones de Green-Lagrange es simétrico por definición. No tengo que demostrar que lo es simétrico por definición. Y eso nos va a ayudar un montón, porque puedo hacer operaciones mucho más fáciles. ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Así como existe el tensor de Green-Lagrange, que estaba referenciado a la descripción lagrangiana,
y ahí ven la relación de Lagrange con descripción lagrangiana. Lagrange lo definió en el sistema de referencia. Uno puede hacer la misma descripción en la descripción euleriana y llega a lo que se llama el tensor de deformaciones de Almanzi. Hace lo mismo que antes, esto menos esto, solo que en vez de reemplazar los diferenciales en el tiempo t por un diferencial en el tiempo 0, reemplazo a los diferenciales en el tiempo 0 por los diferenciales en el tiempo t. No voy a hacer la cuenta porque es la misma. Si alguien la quiere hacer, no es algo muy complicado. Y llega a una expresión que está relacionada a los diferenciales en el tiempo t, con otro tensor en el medio, que se llama el tensor de deformaciones de Almanzi, que nos queda esto de acá. Y este tensor de deformaciones de Almanzi es el tensor de deformaciones en descripción euleriana. Que, dicho mal y pronto, porque no es así, el tensor de Green-Lagrange nos dice cómo se deforma el punto cuando vamos del tiempo en 0 al tiempo en t. El de Almanzi nos dice cómo deforma cuando va del tiempo en t al tiempo en 0. Ahora, si hacemos cuentas y álgebras, que no vamos a hacer, se puede demostrar que si las deformaciones son pequeñas, esto de acá se vuelve despreciable, porque si esto piensen que es una deformación, 1%. 1% más 0,8% más 1% por 0,8%. Esto de acá se vuelve un número muy pequeñito, si las deformaciones son pequeñas, y por lo tanto, con pequeñas deformaciones, me queda eso, y con pequeñas deformaciones, eso me queda exactamente igual para Almanzi, y vemos que el tensor de deformaciones y el tensor de deformaciones de Green-Lagrange es igual al tensor de deformaciones de Almanzi, y es igual a el gradiente de U más el gradiente de U traspuesto. ¿Y eso les suena, esa forma de escribir las cosas, les suena de algún lado? ¿Nadie les suena nada? Simetría, exactamente. Cuando vimos la clase pasada, les había dicho cómo separar a un tensor en la parte simétrica y en la parte antisimétrica. Entonces, si a mi tensor gradiente de desplazamientos lo separo en una parte simétrica y en una parte antisimétrica, la parte simétrica, que es esta de acá, está referenciada a las deformaciones, y cuando estamos en pequeños desplazamientos, y eso hay que recordarlo, cuando estamos en pequeños desplazamientos, que va a ser en toda su vida, pero es importante saberlo, igual que están limitados a eso. Perdón, y ahí me equivoqué. Cuando estamos en pequeñas deformaciones, que casi siempre van a estar en pequeñas deformaciones, excepto que hagan cosas extrañas, en pequeñas deformaciones, la parte simétrica del gradiente de U es igual a mi tensor de deformación, y se puede demostrar que la parte antisimétrica del gradiente de U está asociada a las rotaciones del cuerpo rígido. Es decir, si yo tengo mi celular, cuando hago esto así, y es exclusivamente una traslación, el gradiente de U es 0, y cuando hago algo así, y es exclusivamente una rotación, el gradiente de U es antisimétrico. Eso se puede demostrar, pero es molesto y creo que innecesario. Y por eso muchas veces en muchos libros o papers van a ver que al tensor de deformaciones lo escriben directamente como la parte simétrica del gradiente de U, que alguna gente llama el gradiente simétrico de U, que es correcto para pequeñas deformaciones. Entonces, epsilon es el gradiente simétrico de U, es U, el gradiente de U más el gradiente de U traspuesta por un medio,
y en notación inicial me queda como estamos viendo ahí. Este es mi tensor de deformaciones. Y el tensor de deformaciones es un tensor, y esta misma cuenta, si bajamos a esto a coordenadas cartesianas para ver algo que estamos más acostumbrados, se escribe de esta manera. Son la derivada de cada desplazamiento respecto a cada eje. Y perdí el chat. Bueno, termino esto y tuve un problema, perdón. Es la derivada del desplazamiento respecto a cada eje, y si ordeno esto como un arreglo matricial, es la derivada del desplazamiento 1 respecto al desplazamiento, a la coordenada en 1, como primer componente. Esto tal vez vale la pena escribirlo un poco más. O sea, escribo acá arriba la primer componente, es 1/2 de la derivada del desplazamiento en 1 respecto a la coordenada en 1, más la derivada del desplazamiento 2 por, perdón, 1. Un problema con el monitor y me dificulta escribir, pero terminemos esto. Bien. La primer componente es esto de acá. La derivada de 1 con respecto a 1, más la derivada de 1 con respecto a 1 por 1/2, y esto me queda, se está complicando, me queda justamente esto de acá. Cuando voy a la segunda columna es 1/2 de la derivada de 1 con respecto a 2, más la derivada de U2 con respecto a X1. Cuando voy acá abajo me queda la traspuesta de eso, que es lo mismo, porque es simétrico, y cuando vamos a la segunda fila, segunda columna, nos queda la derivada del desplazamiento en dirección 2 respecto a la coordenada en 2. Esto que vemos acá es el tensor de deformaciones escrito como un arreglo matricial. Esto que vemos acá es algo que se puede operar, se sigue pudiendo operar como un tensor. Ahora, cuando esto lo llevan a hacer cuentas o programación más adelante, lo suelen escribir como esta manera, y cuando pasan a lo de la derecha, ese es un arreglo matricial que ya no tiene ningún sentido tensorial. Una vez que pasaron a lo que es la derecha, perdieron todas las propiedades del tensor, aprovechando que, como es simétrico, aprovechando que las componentes fuera de la diagonal son iguales, lo achico a algo de solo 3 componentes, lo pongo en una forma de un vector para hacer cuentas, y para hacer cuentas sirve, pero una vez que lo puse de esa manera, perdí lo que era un tensor. A esa cosa de la derecha, a ese vectorcito, no es un vector, es un arreglo de números, no le puedo aplicar cambios de coordenada, no le puedo aplicar cuentas de forma tensorial, no lo puedo referenciar a un sistema de coordenadas. Lo que ven acá, que es muy común y que lo vamos a hacer, es útil para hacer cuentas. Cuando esto después se programa es la manera de usarlo, pero esto de acá perdió todos sus atributos y beneficios de un tensor. Esto de acá todavía no. Esto puedo seguir aplicando cambios de coordenada. Y mientras arreglo mi computadora, veo si alguien me pregunta algo. ¿Están escuchando ahí? Sí, perfecto. Se escucha. Buenísimo. Perfecto. Ante la falta de... uno empieza a psicopatear. ¿Qué está pasando acá? Ah, es rarísimo.
una computadora tiene internet y la otra computadora no tiene internet. Y estoy conectando a la misma red. Y la otra computadora usa internet para poder tener dos monitores. Creo que no lo voy a poder arreglar. Así que, bueno, perdí completamente el chat. Así que si alguien quiere hacer una consulta, no estoy viendo el chat. Interrúmpame alguien que está hablando. Bien. Esto es lo que es deformaciones. Y ahora veamos un poco más el significado de las deformaciones. Esto de acá eran nuestros desplazamientos, y lo que vimos recién es que si yo le calculo el gradiente a los desplazamientos, calcular el gradiente es derivar, llego a mi tensor de deformaciones. Si yo integro mis deformaciones, calculo mis desplazamientos. Ahora, los desplazamientos son 3 componentes, y las deformaciones son 6 componentes. Entonces, si yo voy de acá a acá, no tengo ningún problema, porque con estas 3 componentes siempre llego a 6 componentes que tienen sentido, pero yo no puedo elegir 6 componentes al azar, porque si pongo cualquier cosa en este lugar, cuando lo integro, llego a un sistema que no es compatible. Eso es lo que en materias de grado llamaban ecuaciones de compatibilidad, y es, estas deformaciones tienen que cumplir ciertas condiciones para que cuando yo las integre llegue a 3 componentes, 3 funciones de desplazamiento que tengan sentido. Esas ecuaciones de compatibilidad son estas que pongo acá abajo, están justamente ligadas a la forma que tienen las funciones de deformación. No es importante que se las sepan, se las pongo por si alguien tiene curiosidad de cómo era. Se puede demostrar matemáticamente, termina quedando como que el rotor del gradiente o de la divergencia del desplazamiento tiene que ser 0, no me acuerdo el detalle, es una cosa matemática, y se llega a esto de acá abajo. Si se cumplen estas 6 condiciones, que son 9 condiciones, pero 3 de las 9 condiciones se verifica de forma trivial. Entonces, si se cumplen estas 6 condiciones, podemos asegurar que esta integración es compatible. Es decir, que cuando integre las deformaciones, llegue a un campo de desplazamientos que tenga sentido. ¿Qué quiere decir que tenga sentido? Que si esta es mi forma original, cuando lo deformo, me da un sólido que no tenga agujeros, que no tenga superposiciones, que un punto de este espacio corresponde a un punto de este espacio, y un punto de este espacio corresponde a un punto de este espacio. Si no cumplo mis ecuaciones de compatibilidad, tengo el problema de que cuando deformo, mi sólido puede formar de esta manera, y ahora tengo una región, que es esta de acá, donde 2 partes del espacio se superponen, y una región, esta de acá, donde tengo un vacío. Si estamos en mecánica de medios continuos, eso no es posible, entonces tengo que asegurar que la deformación es posible, y eso quiere decir que la transformación de acá a acá es única, y la transformación de acá a acá es única. Esto era lo que estábamos diciendo, que 2 puntos no pueden parar al mismo lugar de acá, y 2 puntos de acá no pueden parar a uno solo de acá. Esas son las ecuaciones de compatibilidad, y la condición matemática para que se satisfagan son estas acá. Y esto es importante porque muchas veces las cosas se plantean desde este punto, se plantean de las deformaciones, y te dan soluciones que tenés que chequear que sean soluciones compatibles. Cuando estamos en elementos finitos, lo digo porque esto tiene mucha aplicación a esa materia. Como se plantea con deformaciones, nunca se chequea compatibilidad, porque se plantea con desplazamientos. Ustedes calculan desplazamientos, y conociendo desplazamientos, después calculan deformaciones. Ahí no tenés que chequear nada, pero si calculás deformaciones y después vas a los desplazamientos, tenés que asegurarte que se satisfagan estas condiciones. Esto era ecuaciones de compatibilidad. Y por último,
veamos un poco lo que eran direcciones principales. Entonces, básicamente, nosotros teníamos un vector inicial, una dirección, que inicialmente este vector, y esto es aplicable a cualquier dirección, entonces ya no es x en 0, o sea, no es la coordenada en 0, sino que cualquier dirección en coordenada en 0 tenía esta longitud. Después de la transformación, después de la deformación, pasó a estar acá, y entonces sufrió esta deformación. Esto de acá es el vector de formación asociado a la dirección n. La dirección n se deformó esto de acá. Lo que se deformó en su dirección se llama deformación longitudinal. Lo que se deformó perpendicular a su dirección es la deformación tangencial. Entonces, la manera que se calcula la deformación asociada al plano n es haciendo el tensor de deformaciones por el vector de n. Es decir, yo tengo un sólido, y a este sólido le quiero calcular la deformación de ese punto en esa dirección, calculo el vector, el versor, creo que el versor lo llaman de esta manera, es simplemente, o sea, n es un tensor, y la norma de ese tensor es igual a 1, y eso es lo que llamaban versor. Le calculo la normal, que es el vector unitario, que me dice la dirección perpendicular a este plano. A esta normal la multiplico por el tensor de deformaciones, y eso me daba la deformación asociado a este punto en esa dirección. Si a esta... Perdón, quedan menos de 5 minutos, aviso. Sí, gracias. Creo que me había saltado, creo que llegaba. Si no llego, espero llegar porque si no me corta innecesariamente. Pero gracias. Esto de acá es esto es la vector, es el vector de formación asociado a n. Si yo esto lo vuelvo a multiplicar por n, lo que estoy haciendo es proyectando. No sé si se acuerdan, pero cuando hago el producto escalar entre dos vectores, proyecto. Y si yo tengo un vector cualquiera y le hago el producto escalar con un vector de norma 1, lo que me va a dar esto es justamente la longitud de ese vector. O sea, esto es la longitud del vector de arriba, que voy a llamar B, en la dirección en donde la proyecté. Eso se llama proyección, calcular la longitud en la dirección esta. Entonces, esto lo multiplico por esto y me da esta longitud. Entonces, si esto ahora es epsilon n, lo vuelvo a multiplicar escalarmente por n, me da la longitud en la dirección de este versor. Es decir, me da esta longitud. Y como me da como longitud, me da el módulo de este vectorcito. Si yo quiero este vector, tengo que hacer el módulo por su dirección, y ahora sí tengo el vector, que es la deformación longitudinal de la dirección n. Como estos son vectores, si yo quiero calcular el vector tangencial, epsilon longitudinal más epsilon transversal me da el epsilon total, que es esta cuenta. Y esa es la manera que se opera con deformaciones. Esto sí deberían haberlo visto de esta manera en alguna materia de grado, estabilidad o resistencia de materiales. Si esto no, lo estoy dando muy por arriba porque asumo que esto sí es algo conocido. Si quieren que haga más aclaraciones, avísenme y hacemos más aclaraciones. Pero bueno, así se calculaban deformaciones antes y se van a seguir calculando deformaciones ahora. Y para vincular esto con direcciones principales, dirección principal era simplemente cuando la
o sea, esto que dije acá arriba es genérico para cualquier dirección n. La dirección principal es una dirección n particular, tal que la dirección de epsilon n coincide con la dirección de n, y por lo tanto, el vector epsilon n es exactamente igual al vector epsilon n, porque la parte tangencial es nula. Esto, si escribo esto usando esto acá arriba, me queda que esto es igual a esto, que es lo que escribí acá abajo, y esta cuenta acá era la cuenta que habíamos usado la clase pasada para definir autovectores y autovalores. Por lo tanto, las direcciones principales son los autovectores y autovalores asociados a el tensor de formación, donde n son los autovectores de epsilon, el tensor epsilon, y esas direcciones se llaman direcciones principales. Epsilon, el módulo de epsilon L se llaman deformaciones principales. Esto es un número, es un escalar, y son los autovalores asociados al tensor epsilon. Esto acá, la manera de calcular esto es lo que ya dimos para tensores la clase pasada. Está asociado a invariantes, está asociado a coordenadas, es exactamente lo mismo, y veo que claramente no me alcanza el tiempo, entonces vamos a tener que cortar y volver a arrancar para hacer una explicación de 1 minuto, y después hacemos un intervalo. ¿Les parece? Les recuerdo que no veo chat. Dale. Dale, genial. Listo, Listo. cortamos. Me olvidé de grabar. En el tiempo cero es el volumen, es la longitud en el tiempo x por la longitud en la coordenada y. Volumen en t, volumen en 0. Justamente la diferencia entre esta longitud en el tiempo x, en el tiempo t, y esta longitud en el tiempo 0, la puedo referenciar utilizando las deformaciones, y la longitud en x no es otra cosa que la longitud inicial por 1 más la deformación en x, y la longitud en y no es otra cosa que la longitud inicial por 1 más la deformación en y. Vamos a definir a la deformación volumétrica como la variación del volumen dividido el volumen inicial. Entonces, esto es una definición arbitraria, que tiene sentido. La variación del volumen es el volumen en el tiempo t menos el volumen en el tiempo 0, y esto lo divido por el volumen en el tiempo 0. Entonces, pongo esto a esta cosa, que es el volumen en el tiempo t, le resto esto, que es el volumen en el tiempo 0, lo divido por el tiempo 0, y acá sí me salté la cuenta porque me parecía sencilla. Llegamos a esta expresión, ordenamos esto y llegamos a esta expresión. Y esto es la variación, la deformación volumétrica de mi cuerpo, que es epsilon xx, o sea, la deformación de la dirección x en la dirección x, más la deformación de la dirección y en la dirección y, más el producto de estas dos deformaciones. Esto es si estamos en 2D, que lo hicimos en 2D porque dibujar en 3D era complicado, pero si lo hacemos en el espacio, se vuelve más complicado. Me olvidé de mencionar que esto mismo es la variación volumétrica cuando tenemos grandes deformaciones. Si tenemos pequeñas deformaciones, como esto es muy chiquito, el producto de estas dos cosas es mucho menor que estas, entonces despreciamos los términos de orden superior, porque estamos en pequeñas deformaciones, y entonces para pequeñas deformaciones, si le agregamos la tercera coordenada, la deformación volumétrica no es otra cosa que la deformación en x, más la deformación en y, más la deformación en z.
que esto era la traza del tensor de deformaciones. Entonces, la variación volumétrica, que definimos como deformación volumétrica, es igual a la traza del tensor de deformaciones. Como habíamos visto también en la clase pasada, cualquier tensor lo podíamos dividir en uno esférico y en uno desviador. La palabra esférico, hidrostático y desviador generalmente se usa para tensiones. Cuando hablan del tensor de deformaciones, suelen llamar esto a el tensor asociado al cambio de volumen más el tensor asociado al cambio de forma o de distorsión, que era lo que me dijo, creo que era Marcos. Entonces, el tensor de deformaciones lo puedo separar en uno asociado al cambio de volumen, que es el esférico o hidrostático, y uno asociado al cambio de forma, que es el de distorsión o de desviador. El tensor asociado al cambio de volumen era lo que ya hemos visto, la identidad por un medio de esto, perdón, un tercio de esto. El valor un tercio es para que la traza de este señor sea igual a la traza de esto. Y lo que nos resta es el tensor asociado al cambio de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un sólido cualquiera, este sólido cualquiera eventualmente se puede agrandar o distorsionar. Perdón, vamos a volver atrás. Tenemos un sólido cualquiera. Este sólido cualquiera, después de una transformación, o sea, algún tipo de deformación, algún tipo de desplazamiento, pasó a tener cualquier forma. Esta forma la puedo igualar a una forma que mantiene la forma inicial, sigue siendo un cuadrado, solo que este cuadrado es más grande o más chico, es exactamente un cuadrado, o sea, esto acá era un cuadrado, esto acá es un cuadrado, más grande o más chico, y ese cuadrado es mi cambio de volumen, más algo que se distorsionó, y ahora el área de esto, el volumen de esto, es igual al volumen de esto. Es decir, esto, voy a llamar esto... ¿Todo bien, Meli? ¿Todo bien? Ese que tiene el micrófono, que saluda a Meli, por favor, apaga el micrófono. Ah, perdón. Está todo bien, ya terminó. Esto de acá, cuando pasa a 1, se agranda o se achica, pero se mantiene como un cuadrado. Cuando esto acá pasa a 2, no se agranda ni se achica, mantiene su volumen, pero tiene un cambio de forma. O sea, cambian los ángulos. Algo que era recto dejó de ser recto, pero el volumen total es el mismo. Este 1 y 2, 1 es el tensor asociado al cambio de volumen, 2 al cambio de forma. Y acá termina la clase, hacemos un intervalo, seguimos con tensiones. En lo que sigue del PowerPoint les subí un ejercicio, porque el TP va a ir por este lado, que les explico rápidamente la idea. Tienen un cuerpo, este cuerpo es esto, perdí el puntero. El cuerpo inicial es esto, después de una traslación va a parar acá, es decir, una traslación y una deformación. Lo que se tiene que hacer es calcular el campo U, y una vez que tenemos el campo U, calcularle las deformaciones. Para hacer esto tienen que ver justamente cómo cambian las longitudes de cada pedacito, llegar a una función U y derivarla respecto a la deformación. El ejercicio va a ser más complicado, o sea, el ejercicio que les estoy mostrando es más complicado de lo que les voy a pedir, justamente para que tengan un ejemplo complicado y puedan después resolver algo más simple, y que no pase que tengan un ejemplo simple y no lo puedan extrapolar.
Entonces, de alguna manera, empiezan a pensar cómo se deforma el sólido, calculan un campo de deformaciones, lo derivan, calculan el campo, ven cómo se mueve el sólido, calculan el campo de desplazamientos, lo derivan, calculan el campo de deformaciones. Esto es el ejercicio resuelto para este caso. Les voy a dar otra cosa, pero lo que es importante es que esto acá ya no es un punto, esto es un sólido, y como esto es un sólido, justamente es un campo de deformaciones, porque no todos los puntos deforman lo mismo. Claramente esta arista de acá, cuando se deformó quedó recta, entonces no tuvo distorsión. Esta arista acá, cuando se deformó, no quedó recta, entonces esta arista sí tiene distorsión. Este punto y este punto son puntos distintos, por lo tanto el valor de la deformación es el mismo y va a depender de las coordenadas x y. El ejercicio va a pasar por acá, pero más simple que esto. Les dejé esto para que puedan entender cómo se complica. Les voy a dar un cuadradito sencillo, no esta cosa horrible. Temas adicionales, esto se complica un montón. Les dejé una filmina por si quieren saber los nombres, así como existen los tensores de formaciones que les conté, existen otros. El tensor de formación de Cauchy-Green, el tensor de estiramiento derecho, el izquierdo de Cauchy-Green, esto se complica. Y existe una manera, yo siempre les dije que tienen que trabajar o en lagrangiano o en el euleriano, porque son peras y manzanas, pero obviamente existe una manera. Si hay una transformación que me va de 0 a t, si uso esa transformación, de alguna manera puedo pasar de un sistema de coordenada a otro sistema coordenado, y para hacer eso requiero justamente el tensor gradiente de formaciones, que era el F. El F me relacionaba los diferenciales en t con los diferenciales en 0. Como me relaciona un espacio con otro, ese tensor gradiente de formaciones justamente me permite pasar de un espacio al otro. Esto se los puse por si quieren, a algunos se le ocurre indagar más con esto, y por si en algún momento leen que en un lugar dice el tensor de Finger, saber que está relacionado a este tipo de cuestiones. Esto sí creo que es la última. Sí. Ahora, así que hacemos un intervalo, no sé si querés, veamos un segundo. Conectémonos 10, 50, 15 minutos. 15, 11 y 5. 11 y 5 volvemos. Volvemos y de a poco Perfecto, esperamos a que se bárbaro. conecte. Buenísimo. Bien. Hasta luego, nos vemos en un rato. Perfecto. Vale.